La transformación píxel a píxel de una sola imagen se denomina monádica. En cuanto a la imagen de salida, se obtiene de la transformación de una sola imagen de entrada. En una transformación diádica, la imagen de salida se produce, también píxel a píxel, como resultado de la operación entre dos imágenes. En una transformación poliádica, la imagen de salida se produce como el resultado de la operación entre más de dos imágenes, también píxel a píxel. La transformación diádica píxel a píxel es el resultado de aplicar una función a dos imágenes. La transformación poliádica píxel a píxel es el resultado de aplicar una función a más de dos imágenes. Por ejemplo, la conversión de una imagen en color RGB a escala de grises es una transformación poliádica con tres imágenes de entrada y una de salida. En este caso, la función es el promediado de los tres canales, pero es una operación que en cualquier caso se realiza píxel a píxel. Las operaciones entre píxeles de diferentes canales pueden ser lógicas o aritméticas. Debido a las propiedades físicas de la luz al pasar a través del objetivo, resulta imposible obtener la misma cantidad de luz en los bordes del círculo que en la parte central. La luz que llega a los bordes debe viajar más lejos, por lo tanto disminuye más. Este descenso de la luz crea una reducción muy leve de la exposición o sombreado en las esquinas de la imagen. Este oscurecimiento en las esquinas es lo que se denomina viñeteado. Este defecto se puede corregir dividiendo la imagen por una imagen de campo plano, flat fill, normalizada. La imagen de campo plano se obtiene de fotografiar en las mismas condiciones de iluminación una imagen patrón de blanco. La imagen de la izquierda muestra en 3D el efecto de viñeteado y la imagen de campo plano con la típica caída de luz en la superficie desigual. La imagen de la derecha corresponde a la imagen del coeficiente de corrección correspondiente que, como se puede apreciar, resulta de la inversión del campo plano. El estigma negro en el campo plano es una mota de polvo en el propio sensor. Así que la operación diádica consiste en multiplicar cada imagen por el inverso del campo plano píxel a píxel. Estas imágenes corresponden al subconjunto de bandas Landsat 4, 5 y 3 respectivamente. El canal 4 es infrarrojo de campo cercano de 0,750 a 0,9 micras y aporta información de la delimitación de cuerpos de agua, mapeo geomorfológico y geológico, identificación de áreas de incendios y áreas húmedas, agricultura y vegetación, etc. El canal 5 es infrarrojo cercano de 1.55 a 1.75 micras y aporta información de uso del suelo, medición de la humedad en la vegetación, diferenciación entre nubes y nieve, agricultura, vegetación, etc. El canal 3 es rojo, de 0,630 a 0,690 micras y aporta información de absorción de la clorofila, diferenciación de especies vegetales, áreas urbanas y uso del suelo, agricultura, calidad del agua, etc. Todas las imágenes tienen una resolución de 30 metros. La combinación de una banda en la región visible y dos bandas de la región de infrarrojo, asociadas a las bandas RGB, respectivamente, permite obtener una imagen color que consigue la diferenciación de la vegetación en tonos marrones, verdes y amarillos. Las áreas urbanas y los suelos expuestos aparecen en tono azul claro, mientras que las áreas inundadas y el agua aparecen en tonos azul oscuro. La imagen de la izquierda corresponde a la combinación de las bandas más próximas a los colores reales de la porción visible del espectro electromagnético. Observe que el color, la combinación poliádica de los canales, representa información totalmente distinta. La imagen de la izquierda es ideal para realzar información del agua, turbidez, corrientes, sedimentos en suspensión, etc. En estas imágenes, las tonalidades de azul claro representan aguas costeras y con sedimentos en suspensión, mientras que los tonos azul oscuro representan aguas más profundas y con pocos sedimentos en suspensión. Las áreas urbanas en esta representación aparecerían en tonalidades marrón claro y la vegetación en tonos verdes.
Una de las transformaciones de bandas más interesantes es el análisis de componentes principales o PCA, de Principal Component Analysis, estrechamente relacionada con la descomposición en valores singulares, SVD, Singular Value Decomposition, y con la transformada de Karhunen-Loew, la KLT. Esta transformación consiste en encontrar unas fases ortogonales de la propia señal, en este caso las distintas imágenes o canales, cuya combinación lineal permite regenerarlas en un proceso inverso. La imagen representa dos conjuntos de datos con mayor y menor varianza, a la izquierda y a la derecha respectivamente. La varianza codifica información contenida en los datos. En el caso de la imagen, está relacionada con el contraste. Como se puede apreciar en la imagen, la varianza no es la misma en las dos direcciones X e Y. Existe una dirección de máxima varianza. Intuitivamente, esta noción remite a la idea de que es posible codificar información de menor varianza con menos información. Los datos pueden ser enmarcados por una elipse cuyos ejes se corresponden con la varianza en ambas direcciones. El eje mayor corresponde a la dirección de máxima varianza y por lo tanto de máxima información, y es denominado primer componente principal, mientras que el eje menor, perpendicular al anterior, corresponde a la segunda componente principal. Los componentes principales son los vectores propios de la matriz de covarianza. El PCA, o análisis de componentes principales, es un procedimiento estático que usa una transformación ortogonal para convertir un conjunto de observaciones posiblemente correladas en un conjunto de variables incorreladas linealmente llamadas componentes principales. El primer componente principal es el vector propio que corresponde al autovalor mayor. El segundo componente principal es el vector propio que corresponde al siguiente autovalor mayor. Ambos componentes determinan los radios de una elipse en ambas direcciones que encierra los datos. Los vectores propios o autovectores forman la base de la KLT o transformada de Karhunen-Loew. La imagen muestra los tres primeros componentes principales de las imágenes del Landsat de ejemplo. La asociación de los componentes principales a los canales RGB genera una imagen que proporciona información relevante. La descomposición en valores singulares, SVD, los vectores y valores propios son importantes herramientas de reducción de la dimensionalidad de la información. Por ejemplo, algoritmos de compresión, reconocimiento de patrones, eliminación de ruido, etc. Blanqueo, entre comillas, de la información o de correlación, solución de sistemas lineales, etc. El análisis de componentes principales, PCA, es una aplicación de la descomposición en valores singulares del SVD. La KLT, a diferencia de la transformación discreta de Fourier, la DFT, o la transformada discreta del coseno, la DCT, es la transformación más óptima de una imagen, puesto que extrae la matriz de transformación de autovectores de la propia información. La compresión de una imagen consiste en aplicar la descomposición en valores singulares para reconstruir la imagen solo con un conjunto limitado de componentes principales. En este ejemplo se puede apreciar en el centro la imagen reconstruida con 64 componentes principales y a la derecha con solo 32.